Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 3. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Texto 30. El concepto de la forma Virat del Señor, o la forma universal, tal como aparece en el mundo material, es imaginario. Su objeto es permitirles a los poco inteligentes y neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene forma, pero de hecho el Señor no tiene forma material. Significado. El concepto del Señor conocido como el Vishvarupa o el Virat Rupa, adredes no se menciona junto con las diversas encarnaciones del Señor, porque todas las encarnaciones del Señor que se mencionan anteriormente son trascendentales, y no hay en sus cuerpos ni un solo vestigio de materialismo. No hay en ellas ninguna diferencia entre el cuerpo y el ser, como la hay en el alma condicionada. El Virat Rupa se concibe para aquellos que son solo adoradores neófitos. El Virat Rupa material se presenta para ellos y será explicado en el segundo canto. En el Virat Rupa, las manifestaciones materiales de los diferentes planetas se han concebido como sus piernas, manos, etc. En verdad, todas esas clases de descripciones son para los neófitos. Los neófitos no pueden concebir nada más allá de la materia. El concepto material del Señor no se cuenta en la lista de sus formas reales. Como Paramatma o la superalma, el Señor está dentro de todas y cada una de las formas materiales, incluso dentro de los átomos. Pero la forma material externa no es sino una imaginación, tanto para el Señor como para el ser viviente. Las formas actuales de las almas condicionadas tampoco son verdaderas. Se concluye entonces que el concepto material del cuerpo del Señor como Virat es imaginario. Tanto el Señor como los seres vivientes son espíritus vivientes y tienen cuerpos espirituales originales. Texto 31. Las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. Significado. Aquí se confirma, además, que con nuestros ojos y sentidos materiales no podemos ver al Señor, el cual es todo espíritu. Ni siquiera podemos detectar la chispa espiritual que existe dentro del cuerpo material del ser viviente. Nosotros miramos la cobertura externa del cuerpo o la mente sutil del ser viviente, pero no podemos ver la chispa espiritual que está dentro del cuerpo. Así que tenemos que aceptar la presencia del ser viviente en virtud de la presencia de su cuerpo burdo. De igual manera, a aquellos que quieren ver al Señor con sus actuales ojos materiales o con los sentidos materiales, se les aconseja meditar en el gigantesco aspecto externo denominado el Virat Rupa. Por ejemplo, cuando un cierto caballero va en su automóvil, el cual puede ser visto muy fácilmente, identificamos el automóvil con el hombre que va dentro. Cuando el presidente sale en su vehículo particular, decimos, ahí está el presidente. Temporalmente identificamos el automóvil como el presidente. De igual modo, a los hombres poco inteligentes que quieren ver a Dios cuanto antes, sin la aptitud necesaria para ello, se les muestra primero como la forma del Señor, el gigantesco cosmos material, aunque el Señor está dentro y fuera. El ejemplo de las nubes del cielo y el azul del cielo puede ayudarnos a entender esto mejor. Aunque el tinte azulado del cielo y el propio cielo son diferentes, creemos que el color del cielo es azul, pero ese es un concepto general, únicamente para el profano. Texto 32. Más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así no podría tener repetidos nacimientos. Significado. Así como la manifestación cósmica burda se concibe como el gigantesco cuerpo del Señor, asimismo existe el concepto de su forma sutil, la cual simplemente se llega a comprender sin ser vista, oída ni manifestada. Pero, de hecho, todos esos conceptos burdos y sutiles del cuerpo están en relación con los seres vivientes. El ser viviente tiene su forma espiritual más allá de esta existencia material burda o de la existencia psíquica sutil.
Tan pronto como el ser viviente abandona el burdo cuerpo visible, este último y las funciones psíquicas dejan de actuar. En efecto, decimos que el ser viviente se ha ido debido a que no se ve ni se oye. Incluso cuando el cuerpo burdo no está actuando, mientras el ser viviente está profundamente dormido, por su respiración sabemos que está dentro del cuerpo. De manera que el hecho de que el ser viviente deje el cuerpo no significa que el alma viviente no existe. Está ahí, o si no, ¿cómo podría repetir sus nacimientos una y otra vez? Se concluye entonces que el Señor existe eternamente en su forma trascendental, que no es ni burda ni sutil como la del ser viviente. Su cuerpo nunca debe compararse con los cuerpos burdos y sutiles del ser viviente. Todos estos conceptos del cuerpo de Dios son imaginarios. El ser viviente tiene su forma espiritual eterna y queda condicionado únicamente por su contaminación material. Texto 33. Cuando quiera que una persona experimente, mediante la autorrealización, que tanto el cuerpo burdo como el sutil no tienen nada que ver con el yo puro, en ese momento se ve a sí mismo, así como también al Señor. Significado. La diferencia entre la autorrealización y la ilusión material consiste en saber que las imposiciones temporales o ilusorias de la energía material en la forma del cuerpo burdo y sutil son coberturas superficiales del yo. Las coberturas aparecen debido a la ignorancia. Dichas coberturas nunca son efectivas en la persona de la personalidad de Dios. Saber esto con convicción se denomina liberación, o ver al absoluto. Esto significa que la autorrealización perfecta la hace posible la adopción de una vida divina o espiritual. Autorrealización significa volverse indiferente a las necesidades de los cuerpos burdo y sutil, e interesarse seriamente en las actividades del ser. El incentivo para ejecutar actividades se genera en el ser, pero dichas actividades se vuelven ilusorias debido a la ignorancia de la verdadera posición del ser. Por ignorancia, el bien personal se calcula en función de los cuerpos burdos y sutil, y en consecuencia todo el conjunto de actividades se malogra, vida tras vida. Sin embargo, cuando uno llega a conocer el ser mediante el cultivo apropiado, las actividades del ser comienzan. Por lo tanto, a un hombre que esté dedicado a las actividades del ser se le llama Shivam Mukta, o una persona liberada incluso en la existencia condicionada. Esta etapa perfecta de la autorrealización no se alcanza por medios artificiales, sino bajo los pies del loto del Señor, quien siempre es trascendental. En el Bhagavad Gita el Señor dice que Él está presente en el corazón de todo el mundo y únicamente a partir de Él aparece todo el conocimiento, el recuerdo o el olvido. Cuando el ser viviente desea ser un disfrutador de la energía material, los fenómenos ilusorios, el Señor lo cubre con el misterio del olvido, y por eso el ser viviente malentiende el cuerpo burdo y la mente sutil, creyendo que son su propio yo. Y mediante el cultivo del conocimiento trascendental, cuando el ser viviente le ora al Señor pidiéndole ser liberado de las garras del olvido, el Señor, por su misericordia sin causa, quita la cortina ilusoria del ser viviente y de esa forma éste llega a comprender su propio yo. Él se dedica entonces al servicio del Señor en su eterna posición constitucional, quedando liberado de la vida condicionada. Todo esto lo ejecuta el Señor, ya sea a través de su potencia externa o directamente mediante la potencia interna. Texto 34. Si por la gracia del Señor la energía ilusoria se apacigua y la entidad viviente se enriquece plenamente con conocimiento, entonces ésta se ilumina de inmediato con la autorrealización y se sitúa así en su propia gloria. Significado. Debido a que el Señor es la trascendencia absoluta, todas sus formas, nombres, pasatiempos, atributos, asociados y energías son idénticos a Él. Su energía trascendental actúa de acuerdo con su omnipotencia. La misma energía actúa como sus energías externa, interna y marginal, y mediante su omnipotencia Él puede realizar absolutamente cualquier cosa, por intermedio de cualquiera de las energías anteriores. Él puede convertir la energía externa en interna a voluntad. En consecuencia, por su gracia, la energía externa que se emplea en engañar a aquellos seres vivientes que quieren ser engañados, se apacigua por la voluntad del Señor en función del arrepentimiento y la penitencia del alma condicionada.
y la misma energía actúa entonces de manera de ayudar al ser viviente purificado a progresar en el sendero de la autorrealización. El ejemplo de la energía eléctrica es muy apropiado en relación con esto. El electricista experto, con solo unos ajustes, puede utilizar la energía eléctrica tanto para calentar como para enfriar. De igual manera, la energía externa, que ahora confunde al ser viviente para que continúe el nacimiento y la muerte, se transforma en potencia interna por la voluntad del Señor, para conducir al ser viviente a la vida eterna. Cuando un ser viviente recibe así la gracia del Señor, es puesto en su posición constitucional correcta, para disfrutar de la vida espiritual eterna. Texto 35. Así pues, los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo, que no puede ser descubierto ni siquiera en las escrituras védicas. Él es el Señor del corazón. Significado. Tanto el Señor como las entidades vivientes son en esencia completamente espirituales. Por consiguiente, son eternos y ninguno de ellos nace ni muere. La diferencia entre ellos consiste en que los supuestos nacimientos y desapariciones del Señor no son como los de los seres vivientes. Los seres vivientes que nacen y luego aceptan de nuevo la muerte están atados por las leyes de la naturaleza material. Pero la supuesta aparición y desaparición del Señor no son acciones de la naturaleza material, sino demostraciones de la potencia interna del Señor. Los grandes sabios las describen en aras de la autorrealización. El Señor declara en el Bhagavad Gita que su supuesto nacimiento en el mundo material y sus actividades son todos trascendentales. Y simplemente por meditar en esas actividades, uno puede lograr la comprensión de Brahman y quedar liberado así del cautiverio material. En los Shrutis se dice que el que no nace, parece que naciera. El Supremo no tiene obligación de hacer nada, pero debido a que Él es omnipotente, ejecuta todo de una manera natural, como si se hiciera automáticamente. En efecto, la aparición y desaparición de la Suprema Personalidad de Dios y sus diferentes actividades son todas confidenciales hasta para las escrituras védicas. Mas, aún así, el Señor las exhibe para otorgarles misericordia a las almas condicionadas. Siempre debemos sacar provecho de las narraciones de las actividades del Señor, que son meditaciones en Brahman de la manera más conveniente y agradable. Texto 36. El Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los 6 sentidos y es plenamente omnipotente con 6 opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Significado. La principal diferencia que hay entre el Señor y las entidades vivientes es que el Señor es el creador y las entidades vivientes son lo creado. A Él se le da aquí el nombre de Amoga Lilaha, que indica que no hay nada lamentable en su creación. Aquellos que crean disturbios en su creación se perturban ellos mismos. Él es trascendental a todas las aflicciones materiales, debido a que está colmado de todas las 6 opulencias, es decir, riqueza, poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Y por ello, Él es el amo de los sentidos. Él crea estos universos manifestados a fin de rescatar a los seres vivientes que se encuentran dentro de ellos, padeciendo el sufrimiento triple. Los mantiene y a su debido tiempo los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo por dichas acciones. Él está relacionado con esta creación material de una manera muy superficial, tal como uno huele un aroma sin estar en contacto con el artículo que lo produce. Por eso los elementos impíos nunca pueden acercarse a él, a pesar de todos sus esfuerzos.